Vamos a hablar de relaciones laborales con nuestra licenciada especialista Ayelen Kalenok, que está con nosotros. Ayelen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi, muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, hablábamos ahí de un poco de el eclipse de sol, seguramente de la compañía que vamos a hablar, le permitiría a sus empleados acceder a este fenómeno natural. Vamos a hablar de Amazon. Muchas veces se habla que hay algunos lugares que son los lugares donde cualquiera querría trabajar. ¿Por qué? Bueno, está bueno el disparador y cómo traes el tema, porque ya no sé si va a ser tanto la empresa en la que todos quieren trabajar y traemos el tema de Amazon, porque bueno, es una de las Big Tech y en mayor o menor medida lo que termina haciendo es contagiar cierta tendencia, ya sea en efecto cascada o imitación de compañías más chicas de tecnología y también no tanto de tecnología. Pero ¿qué es lo que pasó hace pocas semanas y lo que fue novedad? Es que Amazon le pidió a todos sus colaboradores que desde 2025, que ya estamos casi a la vuelta de la esquina, van a tener que regresar 5 días a la presencialidad. No 2, no 3, no de vez en cuando, sino 5 días a la presencialidad. Y por supuesto que esto reavivó un fuego y un debate muy grande respecto de una tensión que se da, ¿no? En el por qué la compañía dice que vuelvan y qué pasa desde el lugar de los equipos de trabajo, que empieza a haber mucha resistencia con el regresar estos 5 días con poca flexibilidad, ¿no? Desde los directivos, desde la compañía. Y si bien la justificación que se da tiene que ver con volver a cierta productividad, con, bueno, recuperar esa cultura de trabajo que se tenía pre-pandemia, la realidad, Santi, es que hoy mirando para atrás, solo el 20% de compañías en rasgos generales volvieron a este modelo de presencialidad total. Estamos hablando en el paréntesis de tipo de industrias que no lo requieren, ¿no? Nos Ujú. alejamos de la medicina y de otras industrias que son requisito, pero surge esta tensión en el cual van a tener que volver, no quieren volver y bueno, ahí donde se empieza a hablar, ya está en mesa de debate de muchas compañías también que están viendo cómo esto va a impactar las dinámicas de trabajo en otras empresas tal vez un poco más chicas, ¿no? Claro, hace porque de alguna manera seguramente la productividad no fue afectada por la no presencialidad, pero vos sabés muy bien que cuando tenés un empleado presente, se le puede pedir algo más siempre. ¿Crees que tiene que ver con esto, con que de la manera de tenerlos presenciales pueden tener menos cantidad de empleados? ¿Tiene que ver con los empleados? ¿Tiene que ver con una exigencia por parte de la empresa, un capricho? Porque claro, vas a tener mayor incremento en los costos de traslado, de movilidad, de consumo. ¿Cómo lo van a explicar? ¿Por qué piden nuevamente la presencialidad de los empleados? Bueno, esa es una de las cosas más interesantes y creo que son las que generan más tensión y un poco más de contradicción, ¿no? Por parte de Amazon, porque si vamos a la realidad, si desde los directivos de una compañía dicen elegimos que sea 100% presencial por los motivos que consideren, bueno, la realidad es que son quienes pueden marcar este ritmo y hay dos opciones, ¿no? O adaptarse o buscar otro tipo de oportunidades. Pero la realidad es que el justificativo que dan es lo que causa un poco más de ruido, porque tiene que ver con volver a esa cultura que se tenía antes y hablando de esta cultura como algo positivo. Pero bueno, ¿qué pasa? La realidad es que para dentro de los equipos de trabajo lo último que genera es un ambiente positivo, entonces el querer instaurar esta cultura positiva termina causando un rechazo de una decisión que es totalmente unidireccional y que se aleja mucho de la dinámica del día a día y de la rutina que tienen hoy esos empleados, ¿no? De esa compañía. La realidad es que hoy para esas personas que están trabajando hace muchos años de manera remota es muy complejo y es hasta muy difícil pensar cómo ir a una oficina todos los días, 9 horas, más el tiempo de viaje, ni hablar que muchas de ellas pueden haber decidido mudarse no en la plena ciudad, ¿no? Esto fue una tendencia que se dio mucho a nivel cómo se fueron, ¿no? Reconstruyendo también las ciudades alrededor de los centros, pero
Esto es lo que causa más contradicción porque en el buscar la cultura positiva o mejorar la productividad termina causando este efecto que es un poco contrario, ¿no? El volver los 5 días desde todos los colaboradores sin poca flexibilidad, lo que produce es un rechazo, ¿no? Entonces ahí ver hasta dónde esta cultura al final termina causando el efecto contrario. La realidad es que los trabajadores de Amazon y muchos otros, ¿no? Traemos esto como ejemplo principal, no están dispuestos a volver todos los días a la oficina. Acá lo que se empieza a dar es cuál es la capacidad de decisión que tienen, ¿no? No es lo mismo un rol de tecnología que tiene muchas ofertas sobre la mesa que una posición en la cual hay que adaptarse y hay que ir los 5 días a la oficina. Y creo que ese es el punto clave para el cual ahí se va viendo también a dónde esta tensión lleva a la negociación, ¿no? ¿Está dispuesta este tipo de compañías a perder un capital súper valioso por el hecho de que se vayan los 5 días a la oficina? Bueno, claramente la respuesta es sí, porque la política ya fue comunicada y, bueno, está pensando ser implementada en enero de 2025, ¿no? Pensamos como argentinos, ¿no será que la compañía exige por demás un derecho que ya había otorgado para bajar un poco la plantilla? Bueno, Amazon hace 2 años ya desvinculó a más de 20.000, yendo a 25 o 27.000 trabajadores, que bueno, tiene que ver con esto que decís de la reorganización. La realidad es que a veces se crece mucho, después hay que ajustar. Desde este lugar no tiene que ver para nada con una crisis de la compañía, es más, es una de las compañías más exitosas a nivel global, y puede ser una lectura súper interesante, Santi, esto que haces, porque la realidad es que dentro de las opciones de elegir, y ya hemos visto muchos estudios, que hay personas que en esa búsqueda de trabajo están dispuestos hasta tener un sueldo menor, siempre y cuando la economía lo permite, siempre y cuando se tenga esto del trabajo remoto. De nuevo, hablando con muchos candidatos y con muchos profesionales que están acostumbrados durante la pandemia y mismo varios años antes de la pandemia, hoy se les hace hasta imposible el pensar cómo podrían ir y cómo la logística lo permitía en otro momento, ir 9 horas a una oficina 5 días a la semana, más el tiempo de viaje, ¿no? Que no es poco, hora y media, dependiendo de cada uno esté, se hace como imposible realmente pensar en esta logística. Entonces, ahí queda ver cómo se va dando esta negociación y bueno, termina siendo un tire y afloje para ver quiénes deben aceptar esta política, quienes pueden buscar otras opciones, pero bueno, más allá de eso, este 20% hoy que volvió a la presencialidad, se empieza a analizar un poco más qué es lo que va a pasar para un poquito más para adelante y por qué se le pide realmente que vuelvan a las oficinas. Hay muchos estudios de productividad, hay muchos estudios de rendimiento, y la realidad es que si bien el contacto humano tiene muchos puntos positivos, no vamos a menospreciarlo, no es que estando presencial o estando remoto se trabaja más o se trabaja menos. Tiene que ver con otras políticas, tiene que ver con capacitaciones, con cómo se va desarrollando las personas, más aún en edades más jóvenes, ¿no? Pero no está para nada relacionado el trabajo en casa con poca productividad. Eso es súper importante también. No te olvides que estamos a los albores de heladeras que van a enviar pedidos directos para abastecerse, drones para entregar la mercadería y taxis eléctricos no tripulados. Va a prescindir un poco el mundo de muchos trabajos. ¿Será Amazon el que esté iniciando esta contienda a tener una cartilla cada vez menor, una plantilla de empleados cada vez menor, exigiéndoles cada vez más? Está bueno lo que planteas, más allá de este prescindir de algunos roles, y podemos hablarlo un poco más adelante, va a haber mucha necesidad de nuevos roles. Entonces, lo que ocurre no es que de repente se necesita un 30% de roles menos o de profesiones y bueno, esas personas quedan totalmente fuera del mercado de trabajo. Lo que ocurre es que se van transformando y esas transformaciones no suelen ser tan abruptas. Por eso ya vemos, Santi, como la inteligencia artificial no queda en manos de un desarrollador, sino que hoy alguien que está en finanzas, alguien que está en administración, alguien que está en contabilidad, ya utiliza estas herramientas, sea a través de software o en el día a día, cómo las aplica por sí mismo, ¿no? Entonces, suelen ser procesos que no son abruptos, pero sin duda surgen
surgen también nuevas profesiones muy relacionadas. Bueno, hablaste de drones, hablaste de toda esta parte un poco más de movilidad, y esos son roles que van a crecer muchísimo y para lo cual se termina necesitando una mayor especialización y una competitividad, ¿no? Porque no nos olvidemos que la industria tecnológica al final termina siendo muchas veces una competencia de qué sale antes, qué sale más rápido y cómo se va sorprendiendo al usuario. Eso termina siendo cada vez más complejo. Nos sorprenden pocas cosas ya relacionadas a lo tecnológico. Entonces, en base a eso, sí se sigue necesitando la creatividad y se sigue necesitando que ese desarrollo siga estando a la vanguardia para al final del día poder tener más usuarios, ¿no? Lo único que tenemos que rogar es que no haya un efecto contagio a las otras compañías respecto a la presencialidad, porque además también trae otras complicaciones, como vuelve a ser el tránsito, vuelve a ser los lugares donde están las compañías superpobladas, y de esta manera se había encontrado cierto equilibrio. Gracias, Aye, como siempre. A ustedes, buenas tardes. Que sigas bien. Ayelen Kalenok, licenciada en Relaciones Laborales, y hablamos también de tecnología. Claro, esto que puede llegar a peligrar el trabajo, la tecnología. En este caso fue Amazon y la vuelta a la presencialidad de todos sus empleados.